El título de este trabajo de tesis es Diseño y construcción de un sistema mecatrónico usado como mesa basculante. Presenta Ingeniero Emanuel Vera Sánchez. Este trabajo estuvo dirigido por la doctora María Aurora Dioscora Vargas Treviño y el doctor Jesús López Gómez. Introducción. La población con discapacidad es un grupo de especial atención, básicamente porque es una parte de la sociedad que genera interés desde diversas perspectivas a los sectores de la administración pública, a las instituciones privadas y a las organizaciones no gubernamentales. Para el año 2018, en México residían en el país aproximadamente 124.9 millones de personas, de los cuales 7.8 millones cuentan con alguna discapacidad, de acuerdo con los datos tomados de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica ENADIT. Esto representa aproximadamente el 6.2% de la población nacional. Muchas veces, esta discapacidad hace que los pacientes que la padecen deban pasar prolongados periodos en cama. Sin embargo, diversos estudios han demostrado que los descansos prolongados en cama no tienen ninguna ventaja, sino al contrario, pueden llegar a dañar la salud de los individuos. Algunas de las consecuencias de los descansos prolongados en cama son complicaciones cardiovasculares, atrofia muscular, osteoporosis, úlceras por presión, inestabilidad autonómica y desequilibrio emocional. Se ha demostrado en varias ocasiones la fiabilidad de utilizar la mesa de inclinación como instrumento de apoyo para pacientes que por diversos motivos se encuentran postrados en cama. Algunas de las ventajas que tiene el uso de la mesa de inclinación son: reduce el mecanismo de balance, previene la formación de contracturas, evita la formación de úlceras por presión, mejora la fuerza de las extremidades inferiores, aumenta la oxigenación de la sangre y mejora la ventilación alveolar. El objetivo general de este trabajo de tesis fue diseñar y construir el segundo prototipo de una mesa de inclinación para fisioterapia, mientras que los objetivos particulares fueron estudiar y diagnosticar el primer prototipo de la mesa de inclinación diseñada, obtener el modelo cinemático y dinámico de la mesa de inclinación, actualizar la mecánica del prototipo, diseñar el hardware, firmware y software necesario, realizar pruebas experimentales del sistema diseñado y publicar los resultados. Capítulo 1. Descripción del primer prototipo. En el año 2015, la actual maestra en ciencias María Montserrat Oropeza Saucedo presentó la tesis Automatización de una mesa de inclinación para fisioterapia usando un sistema embebido para la obtención de su grado. Dicho trabajo de tesis estuvo bajo la dirección de la doctora María Aurora Dioscora Vargas Treviño, el doctor Sergio Vergara Limón y el doctor Fernando Reyes Cortés. Las principales características con las que cuenta el prototipo desarrollado en el año 2015 son: capacidad de carga de 120 kilogramos, altura fija de 81 centímetros, ancho de 71 centímetros, largo de 183 centímetros, motor de 40 volts, sistema de inclinación eléctrico de 0 a 90 grados, medición del ángulo de inclinación mediante sistema computacional. A continuación se presentan los principales cambios implementados en el prototipo desarrollado en este trabajo de tesis y su comparación con su antecesor. En la columna de la izquierda se presentan los elementos del prototipo número 1 y en la de la derecha los del prototipo número 2. Se realizó el cambio del tornillo con rosca ACME por un tornillo embalado. Se cambió la fuente analógica por una fuente conmutada. Se realizó un rediseño e integración de la etapa de potencia. Se actualizó la electrónica de control. Se desarrollaron e implementaron nuevos elementos de firmware y se implementó una nueva interfaz de usuario. Capítulo 2. Modelo matemático de la mesa de inclinación. Se desarrollaron dos modelos matemáticos, uno correspondiente al primer prototipo y otro correspondiente a la mesa de inclinación que utiliza un tornillo embalado. Para obtener el modelo matemático, el sistema se dividió en 4 partes: el mecanismo de inclinación, el sistema electromecánico, el sistema mecánico de rotación y el sistema de accionamiento directo. El primer punto a considerar en el desarrollo del modelo cinemático del mecanismo de inclinación tipo RRRP
fue la cantidad de grados de libertad asociados al mismo. Para determinar el número total de grados de libertad, se aplicó la fórmula de Kutzbach-Grubler para mecanismos de dos dimensiones, donde se concluyó que el mecanismo de inclinación cuenta con un solo grado de libertad. Después de haber determinado el número total de grados de libertad del mecanismo, se realizó una simplificación del mismo como se muestra en la figura de la derecha. A partir del esquema anterior se obtuvo la ecuación de circuito cerrado del mecanismo y las expresiones matemáticas que devuelven el valor del ángulo alfa y teta, los cuales describen el grado de inclinación de la cama con respecto al suelo y el grado de inclinación de la barra de empuje con respecto al suelo, respectivamente. Para comprobar la validez de las ecuaciones que describen las posiciones del mecanismo, se utilizó un modelo CAD de la mesa de inclinación desarrollado en el software SolidWorks. Para la obtención del modelo dinámico del mecanismo de inclinación, se utilizó un método estándar basado en las ecuaciones de movimiento de Euler-Lagrange. Después de aplicar las ecuaciones de movimiento de Euler-Lagrange, se obtuvo la siguiente ecuación dinámica que describe la aceleración del bloque de desplazamiento. Para probar la validez de la ecuación dinámica obtenida, se utilizó el modelo CAD desarrollado en SolidWorks y el complemento SolidWorks Motion. En las gráficas del lado izquierdo se muestran los resultados obtenidos a través del software SolidWorks, línea negra continua, y los resultados obtenidos de manera teórica, línea roja discontinua, donde encontramos la posición del centro de masa del bloque de desplazamiento, la velocidad del centro de masa del bloque de desplazamiento, la posición angular de la cama y la velocidad angular de la cama. El tiempo transcurrido desde el inicio hasta el final de las mediciones es de 1.5 segundos. Se realizó una segunda comparación donde se introdujo peso extra a la mesa de inclinación, por lo que en SolidWorks se emuló un cuerpo humano con un modelo CAD. Los resultados se muestran en las figuras de la izquierda. El modelo matemático final para el primer prototipo, el cual utiliza un tornillo con rosca ACME, se encuentra conformado por el sistema de ecuaciones diferenciales mostrado a continuación, mientras que el modelo matemático desarrollado para el sistema con tornillo embalado está constituido por el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales. Capítulo 3. Mecánica del prototipo. El sistema mecánico de la mesa de inclinación se encuentra conformado por los siguientes elementos: motor de corriente directa, reductor de velocidad, tornillo embalado, soporte y mecanismo de inclinación. El sistema mecánico de la mesa de inclinación utiliza un motor DC de la marca Dunkermotoren modelo GR63X55. De igual forma, utiliza un reductor de la marca WMI con una relación de reducción de 30:1, el cual es del tipo tornillo sin fin corona. Tornillo embalado. Los tornillos embalados tienen funciones casi idénticas a las de un tornillo de potencia. La tuerca contiene muchos balines pequeños y esféricos que tienen contacto de rodadura con la rosca del tornillo, lo cual genera poca fricción y grandes eficiencias, las cuales rondan en valores por arriba del 80% en comparación con los tornillos de potencia. El tornillo embalado en este trabajo de tesis cuenta con un paso de 5 milímetros, un diámetro de 1 pulgada y una longitud total de 76 centímetros. El soporte de la mesa de inclinación está constituido por diferentes elementos que fungen como puntos de apoyo para las demás partes del sistema. El mecanismo de inclinación se encuentra formado por el ensamble superior, la barra de empuje y el bloque de desplazamiento. Capítulo 4. Diseño del sistema. El hardware de la mesa de inclinación contiene los elementos indispensables para que el actuador reciba la energía suficiente y éste a su vez proporcione el torque requerido al sistema. Esta etapa está conformada por una fuente conmutada de 48 volts a 12.5 amperes, un puente H de potencia que tiene la capacidad de manejar 10 amperios de corriente, un FPGA en el cual se encuentra el microprocesador encargado del control del sistema y algunos otros bloques de firmware como el generador PWM y un encoder incremental de cuadratura, el cual está encargado de medir la posición angular del tornillo embalado. Dicha posición es enviada al decodificador a través de una conexión física que cierra el lazo de control. La etapa de potencia está constituida por el puente H, el motor de CD, una red Schnurr RC y un circuito de protección. Utilizando la herramienta Ares de Proteus se generó el PCB del circuito como se muestra en la imagen de la derecha.
En las siguientes figuras se muestran los resultados después de realizar la implementación de la nueva etapa de potencia. Firmware. El decodificador recibe como entradas las señales A y B provenientes del encoder, a partir de las cuales se genera una cuenta que permite obtener las posiciones angulares relativas del eje del motor. El PWM es un tipo de señal que se utiliza con diversos propósitos en el área de la electrónica. Se diseñó una máquina de estados capaz de generar una señal PWM con las características necesarias para hacer trabajar el motor de corriente directa utilizado en la mesa de inclinación de la manera deseada. Software. El software implementado partió de una interfaz de usuario general que permite enviar y recibir información desde y hacia el sistema embebido. Esta interfaz se desarrolló en LabVIEW y puede ser adaptada a las necesidades de cada proyecto en particular. Capítulo 5. Resultados. La imagen de la izquierda muestra la integración completa del sistema. En el bloque A se muestra el puente H, el bloque B muestra la fuente conmutada, el bloque C muestra el sistema embebido, el bloque D muestra el módulo Wi-Fi y el bloque E muestra la fuente de voltaje y el osciloscopio utilizado para ver las señales provenientes del encoder incremental de cuadratura. A continuación se presenta un video mostrando el funcionamiento del primer prototipo. En este segundo video se muestra el funcionamiento del prototipo desarrollado en ese trabajo de tesis. Conclusiones generales. El objetivo general y los objetivos particulares se cumplieron en su totalidad, obteniendo resultados favorables en cada uno de los rubros comprendidos por los mismos. Para el desarrollo del prototipo presentado se partió del estudio de la mesa de inclinación elaborada en el año 2015. Este estudio permitió identificar diferentes áreas de mejora como lo son el sistema de potencia, el sistema de control, el sistema mecánico y la interfaz de usuario. El trabajo relacionado con el modelo matemático se combinó con dos sistemas de ecuaciones diferenciales que describen con precisión el comportamiento del primer y segundo prototipo, mostrando así que la metodología utilizada para el modelado fue efectiva. El principal cambio en el sistema mecánico de la mesa de inclinación consistió en reemplazar el tornillo con rosca ACME por un tornillo embalado. Después de realizar diferentes pruebas experimentales, se observó un mejor desempeño mecánico utilizando el tornillo embalado, ya que este elemento permitió una disminución en la fricción presente en el sistema. El cambio de la fuente analógica utilizada en el primer prototipo por una fuente conmutada evitó el uso de un transformador de línea, reduciendo considerablemente el tamaño de esta etapa, además de las pérdidas de energía generadas por el efecto Joule. El uso del lenguaje de alto nivel para el desarrollo e implementación de los algoritmos de control PD y PID permitió una optimización del tiempo, así como una fácil depuración del código implementado. La nueva interfaz de usuario permitió realizar las tareas de control y monitoreo del sistema en ventanas separadas, brindando al usuario una mayor autonomía y facilidad de uso. A través de los resultados experimentales se observa que el objetivo de regulación se cumple, puesto que el sistema, partiendo de una posición inicial, tiende a la posición deseada y su velocidad a cero. Se observó una mejora en cuanto a la precisión del posicionamiento utilizando el tornillo embalado y el control PID,
y además se resalta que utilizando este último elemento mecánico se reduce considerablemente las vibraciones y las fricciones del sistema. Los algoritmos de control clásico no son los más adecuados para ese sistema, puesto que cada vez que un nuevo usuario utiliza la mesa de inclinación se requiere un ajuste de las ganancias de los controladores para que el sistema funcione de manera adecuada. Por lo tanto, se podría optar por el uso de algoritmos de control adaptativos. Propuestas de trabajo a futuro. Como trabajos a futuro se propone la integración de los fenómenos de fricción no lineales al modelo matemático, introducción de un sensor que permita medir el grado de inclinación de la cama, aprovechamiento de la interfaz Wi-Fi utilizada para comunicar el sistema embebido y la PC para crear un dispositivo capaz de ser controlado de manera remota y el estudio exhaustivo de las normas necesarias que este tipo de dispositivos deben de cumplir para su utilización con el público.